Muy buenos días, mi nombre es Rafael del Piano, soy profesor de la Facultad de Ingeniería. Eh, Estudié Ingeniería Civil en Computación, pero hice mi doctorado en Ingeniería de Transporte. Y hoy día, esta clase y la próxima, les voy a hacer un resumen eh, sobre la Ingeniería de Transporte y cómo lo que se estudia en Ingeniería de Transporte afecta la vida diaria de todos nosotros. Obviamente ahora estamos en cuarentena y las cosas han cambiado bastante. Vamos a hacer algunos comentarios al respecto, pero la clase de hoy y la de la próxima semana van a estar más bien orientadas a la normalidad. Obviamente, haciendo, como digo, comentarios sobre lo que está pasando ahora último con la cuarentena. Eh, si alguien quiere hacer preguntas, puede hacerlas por el chat, no hay ningún problema. Prefiero, por aprovechar mejor la conexión a internet mía y de ustedes, si cierran las cámaras y los micrófonos. De todas maneras, si alguien quiere hacer una pregunta en voz alta, bienvenido sea, pide la palabra y abre su micrófono y conversamos. Eh, Muchas gracias por estar aquí. Y el título que puse, Ingeniería de Transporte, ¿sirve para algo? Pasa porque muchas veces cuando yo estudiaba el doctorado, me decían, ¿qué estás estudiando? Un doctorado. ¿Y en qué? Ya en Ingeniería de Transporte. Ah, qué bueno, vaya a arreglar el Transantiago. Eh, y la verdad es que cuando uno se fija en qué hacen los ingenieros de transporte, las cosas más visibles, pareciera ser que son cosas que no funcionan tan bien. Eh, el transporte público eh, eh, tiene falencias, ¿verdad? En Santiago, y uno podría decir, fuera de Santiago también, las micros funcionan más o menos, van echando carrera. Antes del Transantiago era normal que las micros echaran carrera en Santiago. Eh, que los buses fantasma, que no toman pasajeros, tantas cosas que uno podría decir, ¿no es cierto? Bueno, ¿sirve para algo? ¿Qué están haciendo los ingenieros de transporte? Eh, Aquí pasa lo mismo que no sé si se han fijado, pero en la universidad hay una unidad que se dedica a administrar las salas. Entonces, eh, ellos se encargan de que todos los cursos tengan sala y la gente pueda tener sus clases donde corresponde y que la sala tenga el computador y el proyector que funcione y qué sé yo. Y solo nos acordamos de ello cuando las cosas no funcionan. Y uno dice, y uno se queda con la impresión de que siempre hacen el trabajo mal porque pucha, siempre, o sea, a todos nos ha tocado escuchar casos y a veces vivirlos de que algo no funciona en la sala, de que cambiaron la sala, de que la sala era mala y qué sé yo. Eh, y es que cuando ellos hacen bien el trabajo, no se nota. La mayoría del tiempo, el 99% del tiempo, eh, la sala está bien asignada, las cosas funcionan, pero claro, cuando no funcionan es cuando se nota, cuando uno se fija eh, y por lo tanto nos queda una impresión así como de que solo hacen las cosas mal. Y no es, bueno, por lo menos en el caso, si hablo de los ingenieros de transporte, viene muy de cerca la recomendación, ¿verdad? Pero si hablo de la gente que se preocupa de la mantención de las salas y de administrar las salas, yo creo que es un poco injusta esa percepción que a veces uno podría tener. Esto va a sonar como, pucha, el profesor va a hacer una apología de la ingeniería de transporte pues si no necesita convencernos, la cuestión es mala, ¿no? Bueno, en fin, voy a tratar de dar argumentos eh, sencillos y transparentes, sin intención de convencer a nadie, pero contándole un poco qué es lo que hacemos, porque a veces parece que no hiciéramos nada o que las cosas, no, en fin, no se hiciera nada por hacer que funcionen bien. Otro ejemplo son los semáforos. Siempre en esta clase me dicen, y aquí me pueden, y los invito a que participen por el chat, siempre en esta clase me dicen, hoy sí, yo todos los días paso, bueno, ahora no tanto, ¿no es cierto? Estamos todos encerrados,
a menos que alguno sea el comprador designado de su casa, no estamos saliendo mucho, pero a todos hemos tenido la experiencia de, uy, sí, que están mal coordinados los semáforos porque yo voy en el camino de mi casa a la universidad o en el camino a la casa de mi abuelita y siempre me toca 3 semáforos seguidos en rojo. ¿A quién le ha pasado? Y aquí yo voy a hacer un paréntesis, ¿ah? Para mí, como profesor, es fundamental la interacción en la clase. A mí me daban mono esos profesores que decían, no hay preguntas tontas, niños, y por favor, hagan todas las preguntas que quieran. Eh, y entiendo que detrás de un teclado dan menos ganas de hacer preguntas, pero también soy un convencido de que la clase se aprovecha mejor cuando la gente se atreve a hacer preguntas. Y muchas veces la pregunta que uno tiene también es la pregunta que tienen varios más que no se atreven a hacerla. Entonces yo aplaudo a los valientes que se atreven a hacer preguntas y a participar en clase, eh, no por una cuestión expansiva, yo soy bien parco, a pesar de lo que puede parecer cuando doy clases que me disfrazo un poco de payaso. eh, no me gusta tanto la interacción y qué sé yo, pero creo que en las clases es muy necesario y sí me gusta que me hagan preguntas porque también me sirve para darme cuenta de qué es lo que no estoy explicando bien y cosas que no se entendieron. La mayoría de las veces yo he comprobado que la mayoría de las veces que alguien hace una pregunta es un problema de comunicación entre el profesor y los alumnos que no se da cuenta que dijo algo que estaba dando por sabido y que los alumnos no. eh, y por lo tanto, las preguntas suelen ser un aporte. Eh, Además, bueno, ustedes tienen la ventaja de estar viendo esta clase en vivo. Los que la vean grabada no van a tener la misma oportunidad. Bueno, experiencia en los semáforos. ¿A quién le ha pasado que andando, manejando o yendo con alguien más, da lo mismo en micro, en auto, eh, da la impresión que los semáforos estuvieran súper mal coordinados en alguna parte en específico? Bueno, claro, uno se fija más cuando le toca un semáforo en rojo que cuando le toca un semáforo en verde, en primer lugar. En segundo lugar, las calles en una ciudad funcionan en red. Entonces, coordinar los semáforos en una dirección implica que no queden bien coordinados. Efectivamente, da la sensación, la famosa ley de Murphy, que muchas veces es una cuestión más bien de percepción más que objetiva, ¿verdad? Da la sensación de que pasa aún más cuando uno está atrasado. Eh, para que los semáforos estén coordinados en una dirección, tienen que no estar coordinados en la otra, porque para que a uno le toque verde a una velocidad fija, a 50 kilómetros por hora, como dice la ley ahora, o a 60, si es una calle más importante y por lo tanto tiene una regla especial, no sé, tienen que pasar una cierta cantidad de segundos entre que se da el verde en una intersección y se da el verde en la intersección siguiente. Y si la calle es de doble sentido, eso va a significar que están coordinados los semáforos en una dirección y no en la otra. Más aún, hay calles que se intersectan y hacer que lo que se llama una banda de verdes, no sé si los que me están escuchando conocen el caso de Eliodoro Yáñez, que Eliodoro Yáñez tiene varias intersecciones consecutivas con banda de verde, que significa que si uno va a una velocidad específica, en un cierto horario, me tocó ayer porque me toca, yo soy el designado para salir en mi casa ahora en cuarentena. Si uno va a una velocidad específica, sabe que le van a ir dando la verde en el momento, así cuando va llegando. Eh, Eso es lo que se llama una banda de verde. Cuando una calle tiene banda de verde, eso normalmente perjudica a las calles perpendiculares, a las calles que intersectan a esa calle que tiene banda de verde, porque salen ganando los que van en esa dirección, pero los otros probablemente les va a tocar descoordinado ese semáforo respecto al resto. Eh, pero para que ustedes se hagan una idea, yo siempre cuento aquí una anécdota que ya es bien antigua, pero que vale la pena recordarla, para que ustedes se hagan una idea. Bueno, sí, voy a contar otra más que a lo mejor ustedes mismos se han dado cuenta. Eh, por ahí, por el año 98, hace ya más de 20 años,
se robaron los semáforos, se robaron los computadores de la Unidad Operativa de Control del Tránsito, la UOCT. Creo que esto venía en un slide más adelante, pero bueno. Se robaron los computadores de la UOCT. Y ese día, los semáforos de Santiago funcionaron no según el programa optimizado, que hay, de hecho, un programa optimizado y hay gente que se dedica a estudiar eso y a optimizar los semáforos, sino que según el programa por defecto. Ese día los tiempos de viaje en Santiago subieron al triple. O sea, piensen un poco, o sea, si yo me demoro, no sé, 15, 20 minutos de mi casa a la universidad, ese día me demoré 45 minutos, una hora. Eh, si una persona se demora al trabajo media hora, ese día se demoró una hora y media. O sea, no es chiste la cuestión. Lo que pasa es que entre mejor optimizados estén los semáforos, más dan ganas de salir en auto, más dan ganas de comprarse auto, y al final el equilibrio económico, si es que hay algún estudiante de ingeniería comercial aquí, se da en que las calles tienden a estar congestionadas. En una ciudad moderna, donde la tecnología de los autos es barata, donde los autos son relativamente accesibles, en una ciudad de ingresos relativamente altos. Chile ya no es un país que diríamos súper pobre, entonces mucha gente, y los autos no son baratos respecto a lo que eran, entonces mucha gente tiene acceso al auto, y si las calles estuvieran despejadas sin ninguna congestión, bueno, naturalmente tenderían a llenarse, y es lo que pasa, ¿verdad? Santiago es una ciudad relativamente densa, y es también lo que se ha visto en muchas ciudades, capitales de provincia, capitales regionales, que la congestión parece que no da para más. Bueno, muchas veces no tienen el mismo nivel de profesionales de ingeniería de transporte que tiene Santiago para hacer gestión y mejorar eso, y paliar, más que mejorar, es paliar el problema de la congestión. Pero efectivamente, el equilibrio en el tiempo actual para ciudades en Chile es que haya congestión, y eso es medio inevitable. Al final, lo que puede hacer la ingeniería de tránsito, vamos a hablar de eso también la próxima semana, cuando hablemos de transporte público. Lo que hace la ingeniería de transporte es, bueno, gestionar para que esas cosas funcionen un poco menos mal. Se puede construir una autopista, pero esa autopista tarde o temprano también se va a llenar, van a haber los incentivos para que se llene. Eh, el profesor está dando puras excusas nomás. Está explicando por qué su disciplina no sirve para nada. También se pueden proponer, bueno, estamos siempre en búsqueda de proponer cosas que tiendan a mejorar la movilidad. Pero hace como 50 años, un señor italiano, me parece que era Minghetti el apellido, dijo, la gente va a vivir, o sea, si uno tiene medio de transporte más rápido, la gente va a vivir más lejos. Y al final se produce un equilibrio de que el tiempo ideal de viaje para el lugar de trabajo, para el lugar de estudio, es media hora. Por supuesto que es un promedio y que no en todas partes al final va a ser igual, pero si se fijan, el hecho de que se hayan construido hace 15 años atrás varias autopistas urbanas en Santiago, fue que Santiago se llenó de suburbios, porque había gente que tenía acceso a esa autopista, que tenía auto, que estuvo dispuesto a irse a vivir más lejos porque ya no le quedaba tan lejos de la casa el lugar donde podía tener una parcela. El mismo Metrotren de Nos ha tenido el efecto de que gente de San Bernardo hacia el sur, Buin, bueno, Nos, tiene Santiago mucho más cerca. Entonces, es más fácil que esa gente, gente que no vivía allá, se vaya a vivir para allá, gente que vivía allá de mejor grado, venga a estudiar, venga a trabajar. Y hoy día tenemos gente
Y aquí podemos hablar de la cuarentena también. Hoy día tenemos gente que vive en Rancagua y trabaja en Santiago, o que vive en Melipilla y trabaja en Santiago. Y algunos de esos son a veces trabajadores esenciales. Entonces, de repente salen las noticias, cordón sanitario. Usted no salga de Santiago para el fin de semana largo. Y en las noticias sale taco kilométrico en la salida de Santiago hacia el sur, en San Bernardo. Y uno dice, pero qué gente más irresponsable. Y se ven gente vociferando, así como, así no vamos a salir nunca de la cuarentena. Y es más o menos que todos los que están en la foto del taco son unos criminales. Ya, hasta cierto punto puede haber gente irresponsable, ¿verdad? Pero también muchos de los que están en ese taco son trabajadores esenciales que viven fuera del cordón sanitario y trabajan dentro del cordón sanitario. O sea, eh, el taco kilométrico, un taco de 1 kilómetro no tiene más de 500 autos, para empezar. Me acuerdo haber discutido con alguien para una de estas noticias. Un taco de 1 kilómetro con 3 pistas de autopista puede tener eso, 500 autos. De esos 500 autos, bueno, se supone que están en el cordón sanitario, están controlando que la gente que salga tenga permiso, ¿verdad? Eh, ya, y puede que hayan sido más de 500 autos. Y yo no digo que no hayan sido 500, porque, que no hayan sido más de 500. De hecho, tienen que haber sido más porque al principio del taco, al principio de la cola, hay gente que está pasando el control y al final de la cola hay gente que está llegando. Entonces la foto es de un momento, pero esa gente al final igual va avanzando, va llegando otra gente. Además, el taco no tiene por qué ser de 1 kilómetro. En la foto, a menos que sea una foto sacada de un helicóptero, que no era el caso, no se va a ver más que una extensión limitada del taco. Eh, pero puede ser que haya sido mucho más largo. Pero de hecho, ese mismo fin de semana mandaron de vuelta, si no me acuerdo mal, a Santiago por no tener salvoconducto a 250 autos. Y uno dice, pucha, es harto, 250 autos. Usted mismo lo acaba de decir, profesor, es medio kilómetro de taco. Ya, pero ustedes saben cuánta gente, cuántos autos salen de Santiago. A ver si alguien se atreve a tirar un número. ¿Cuántos autos salen de Santiago un fin de semana largo normal? Digamos, para el 18 de septiembre del 2019, ¿cuántos autos salieron de Santiago? A ver si alguien se atreve a tirar un número. Bueno, y 250 autos es que hayan mandado de vuelta, mientras alguien se atreve a tirar el número, 250 autos que hayan mandado de vuelta es a lo más la mitad. Mira, aquí tenemos una valiente. Bien, 30.000, 40.000. Vamos a ver, vamos a hacer un concurso a ver quién se acerca más. Pero suponiendo que no haya habido más que 500 autos que salieron, 250 es la mitad. Yo les aseguro que deben haber salido unos 3.000. Los 250 autos son menos de 10%, uno de cada 10. A ver si alguien se atreve a decir un número más audaz, porque 1 millón, bien, eso se acerca más a la realidad, 700.000. 3 millones de autos, 4 millones de autos salen un fin de semana, perdón, no, pero del orden de 1 millón, sí. Eh, del orden de 1 millón de autos pueden salir en un fin de semana largo, grande, así como de 4 o 5 días. Eh, entonces, 250 autos no es nada. 250 autos que salieron sin permiso. Además, yo que soy volado, soy más comprensivo. ¿Ah? A mí se me olvidan las cosas. Una vez estaba cerca de San Fernando y vine a votar a la segunda vuelta a Santiago y se me quedó el carné. Entonces, yo digo, de esos 250 autos, probablemente también había algunos que sí tenían motivo para salir, justificado, y se les olvidó sacar el permiso, o eran despelotados y creyeron que no era tan necesario. Eh, pero 250 autos no es nada, es un 0,1% de, de, de lo que sale un fin de semana largo normal. Entonces, que en un fin de semana largo haya cordón sanitario y manden 250 autos de vuelta, yo lo encuentro una noticia súper, súper buena. Eh, porque o sea, hemos visto que la gente no acata la cuarentena y así como vamos a salir de esto, eh, que el cordón sanitario detecte 250 personas,
incluso algunos con permiso falso. Significa que el desacato, por lo menos del cordón sanitario, no era tan malo. Claro, también el que hace trampa sabe que en el cordón sanitario es más probable que lo controlen, así que buscará otras cosas donde no hacer caso. Perdón, dije una tontera, porque no es 1 millón de autos, son 400.000. ¿Quién fue el primero que dijo? Ya, no sé quién está más cerca entre 40.000 y 700.000, pero es alrededor de 400.000 autos. Sí, porque en Santiago puede haber 1,5 millones de autos. Entonces, 400.000 y puede ser 600, 700.000 también podría ser, ¿ah? Eh, pero por ahí anda el número. Bien, entonces la ingeniería de transporte tiene un desafío grande, que muchas veces no se nota cuando se hacen las cosas bien, no se va a notar. Eh, Antes siempre se citaba, no avanzaba nada no avanzaba nada en la presentación. Eh, pero aquí iba a decir otra cosa yo. Antes siempre se hablaba del problema de los peajes, y el peaje de Angostura. ¿Quién conoce el peaje de Angostura? Viniendo de Rancagua, viniendo desde el sur hacia Santiago, eh, hay un lugar que se llama Angostura de Paine, en que casi se tocan la cordillera de la costa con la cordillera de los Andes, que está ahí ahora el Enjoy Santiago, que en realidad no está en Santiago, está en la sexta región. Eh, ¿Lo conocen o no? Ahora está bastante más agradable, eh, pero claro, pasaba que había un peaje y después había, viniendo desde el sur hacia Santiago, después había una cuesta para entrar al túnel de Angostura. Y entonces toda la gente le echaba la culpa de la congestión al peaje, pero la verdad es que la congestión se produce, y aquí sí puedo pasar al siguiente slide, la congestión se produce por el lugar donde hay menos capacidad. Y yo aquí hago la analogía del embudo. Si uno tiene un embudo y al embudo le echa agua, hay dos posibilidades: se acumula agua en el embudo o no se acumula agua en el embudo, ¿no es cierto? Se va a acumular agua en el embudo si la cantidad de agua que entra es mayor a la que puede salir. Si la cantidad de agua que llega al embudo es menor que la que puede pasar por el lado angosto del embudo, no se acumula el agua. Entonces, la congestión es cuando ocurre cuando la cantidad de vehículos que quieren pasar es más de los que pueden pasar. Y eso siempre va a ocurrir en el lugar donde el tubo, en este caso la calle, la autopista, la carretera, es más angosta. No angosta físicamente, sino en el sentido de la capacidad de que pasen autos por ahí. Y siempre en una cuesta eh, hay menos, pueden pasar menos autos por unidad de tiempo, porque los camiones se ponen más lentos, porque hay gente hay autos más viejos que tienen menos potencia, hay gente que quiere ahorrar benzina y disminuye la velocidad, hay un montón de factores. La variabilidad, hay gente que sigue queriendo ir rápido, entonces aumenta la variabilidad de las velocidades y eso al final repercute la explicación, podría dar una explicación matemática, pero no la voy a dar. Eso al final repercute en que la calle de subida, la carretera de subida, deja pasar menos autos por unidad de tiempo. Entonces daba lo mismo lo que hicieran en el peaje de Angostura, que pusieran tag, que pusieran 18.000 casetas de sur a norte. Igual iba a seguir habiendo taco en Angostura, pero no por el peaje, sino que por la cuesta. De hecho, la solución, en paralelo a poner el tag, que era lo que todo el mundo pedía, y por motivos políticos, en parte políticos y en parte prácticos, pero al final más políticos que prácticos, se puso el tag. Al final la solución fue hacer que la carretera pasara por el lado, por la angostura misma, por la cuenca del río.
Eh, y ahora ya no hay problema. Yo les aseguro que si siguiera estando el peaje, bueno, ahí depende más de la concesionaria, ¿verdad? Cuántas casetas abre, si es capaz de predecir bien cuántos autos van a venir, un fin de semana largo, de vuelta a Santiago, en fin. Pero muchas veces, o sea, el problema principal era en este caso, la parte más angosta del embudo era la cuesta y no el peaje. Eh, Obviamente un peaje necesariamente induce una demora, porque yo tengo que frenar para pagar el peaje y volver a acelerar, eh, eh, cosa que el tag no hace. Pero al final lo que me ahorro puede ser el tiempo que me demoré en pagar, eh, lo que me demoré en frenar y volver a acelerar, será un minuto, ya, y depende si me toca cola, bueno, serán unos cuantos minutos más. Pero un peaje bien administrado no debiera quitar más de un minuto de viaje. Eso no es congestión. Otra cosa, entonces, en el fondo, el arte el arte, el ARS de la ingeniería de transporte está en encontrar los embudos y gestionar para que ese embudo permita pasar más vehículos hasta cierto punto. También hay una cosa que se llama la paradoja de Braes. Eh, la paradoja de Braes podría resumirse en que se construye una obra de infraestructura nueva, ¿verdad? Que uno dice, obvio, una autopista nueva, obvio, va a ayudar a descongestionar un puente, un paso bajo nivel. Podemos pensar, suele suceder que muchos alumnos de este curso y de otros cursos también, siempre hay varios que viven en Lo Barnechea. En Lo Barnechea, el gran embudo de Lo Barnechea son las salidas, porque adentro de Lo Barnechea vive mucha gente que tiene auto, pero Lo Barnechea está rodeada por un río y por cerros. Entonces no es fácil hacerle salidas a esa comuna y efectivamente las salidas de Lo Barnechea, que uno podría contarlas, podría enumerarlas todas, ¿verdad? Está el cruce de Santa Teresita con Locurro, está los puentes, el puente San Francisco, el puente La Dehesa, está la Plaza San Enrique, está por el poniente, está Juan Pablo II, y parece que ella los dije todos, ¿o no? Entonces, claro, es complicada la cuestión. Ahora la pregunta es, nueva obra de infraestructura, el puente de Padre Arteaga. No sé si estoy hablando en chino, quizá para algunos estoy hablando en chino, podría haber traído un mapa, no lo pensé. Eso va a permitir que haya una pequeña, no tan pequeño en verdad, una mejor salida de la comuna. ¿Va a solucionar el problema? Bueno, existe una cosa que se llama la paradoja de Braes. Construyo una obra de infraestructura nueva, como podría ser este puente, y el día que corto la cinta, inauguro, y en vez de mejorar los tiempos de viaje de la gente, empeoraron. Eh, es difícil de explicar porque la explicación es un poco técnica, pero ha pasado un montón de veces. Hay un ejemplo en Boston, no sé si se debiera ver la animación, sí. El Big Dig, hicieron una serie de mejoras de autopistas urbanas subterráneas alrededor del 2002, que fueron una mega inversión y que al final lograron aumentar la congestión. Eh, Aquí tenemos el antes y este es el después. Antes, después. Antes, después. Entonces, si se ve, claro, efectivamente aquí, en la autopista 93, que había un taco, ese taco desapareció. Pero ¿qué pasó? Este taco se multiplicó por 2. Este taco también creció. Y este taco también creció. Entonces, en total, perdón, ustedes no ven el puntero del mouse, eso lo vamos a arreglar al tiro. Un segundo, por favor.
Y nadie me lo dice, tengo que adivinar yo que ustedes no lo ven. Ahí sí. Entonces, volvemos para acá. Ya. Este es el antes, ¿no es cierto? Y aquí está este taco que parece que se mejoró en buena medida. Pero entonces aquí, en esta zona, en el fondo de este taco de aquí se corrió para esta oreja de acá. Y además en este pedazo de aquí, este taco que no existía fue creado. Y este taco de aquí se multiplicó por 2. Entonces, ¿sirvió la cuestión o no sirvió la cuestión? Fue una inversión de millones de dólares, súper polémica, y el resultado al final fue que no valió la pena. Fue una decisión política, fue una decisión con poco fundamento técnico. Para eso los ingenieros de transporte modelamos y simulamos. Para que no se pierdan los millones de dólares que se perdieron aquí en construir esta cuestión, uno tiene que meter en el computador una versión simplificada de la ciudad, ¿verdad? Para saber si construyo esta cuestión, voy a lograr cambiar de lugar el taco, voy a aumentar el taco, puede pasar, o efectivamente va a ser útil, va a haber valido la pena gastarse esa plata. Se hace una cosa que se llama evaluación social de proyectos. Se supone que las obras públicas se construyen con plata pública, que al final, conceptualmente al menos, son plata de los contribuyentes, de gente que paga impuestos, ¿verdad? Entonces, de alguna manera, una obra de infraestructura se justifica en la medida que el tiempo ahorrado a los contribuyentes, la benzina ahorrada a los contribuyentes, y podríamos decir también hoy día, cada vez más, los problemas de salud prevenidos a los contribuyentes compensan la inversión pública. En el fondo, yo, la plata que gasté era plata de las personas que pagaban impuestos. Esa plata sirvió para ahorrarle tiempo a las personas, sirvió para ahorrarle proporcionadamente tiempo a las personas, sirvió para ahorrar proporcionadamente benzina, sirvió para ahorrar proporcionadamente para prevenir problemas de salud que después se van a traducir en gasto público o privado. Eso es lo que se evalúa cuando se evalúa si vale la pena construir una de estas cuestiones. Obviamente esto no valió la pena y probablemente, y por lo que he leído, era un proyecto de un político que se empecinó en que había que hacerlo y lo hizo, y al final resultó que me parece que hoy día este túnel está cerrado. En fin, este túnel de acá está cerrado y esto de acá lo tuvieron que reformular también. Otros ejemplos, en Nueva York se ha estudiado esto. Profesor, entonces la paradoja es que se crea infraestructura para descongestionar, pero al final se produce lo contrario. Efectivamente. A ver, y hay casos y casos. O sea, la infraestructura normalmente va a ser un aporte, pero a veces la gran obra de infraestructura lo que logra es desplazar la congestión y crear congestión donde antes no había, en una medida en que al final es peor la solución que el problema, es peor el remedio que la enfermedad. En Chile no se ha documentado, pero me acuerdo un caso hace algunos años, hace 3 años, 2 o 3 años, en Chicureo, que hicieron toda una obra. La Municipalidad de Colina le exigió a un colegio por allá, me parece que al Lincoln, para mejorar los estacionamientos del colegio, y quedó la embarrada con los estacionamientos durante los primeros días durante marzo, digamos, y eso entonces producía un taco que se propagaba afuera, y en el fondo ahí, por un mal diseño, cambiaron la manera en que se estacionaba la gente, porque se veía feo, porque producía congestión efectivamente, y por un mal diseño lograron que el resultado fuera peor. También hay lugares en donde se discute, pero el problema aquí es que hay que distinguir varias cosas. Hay gente, perdón, esto tiene fuente, yo no estoy inventándomelo yo, ya. Hay otra cosa parecida a la paradoja de Brais, pero que es más normal y que se llama la demanda inducida.
y con eso te voy a responder, voy a seguir respondiendo la pregunta, Daniela. En Chile se ha dado, hay gente, colegas míos, que si tú les preguntas te va a decir, uy, sí, se ha dado un montón de veces, pero no está medido, no está documentado, y yo no estoy tan de acuerdo, así que, pero el ejemplo de Chicureo me parece como el más evidente, aunque nadie se puso a medir ahí el antes y el después. Yo este año, bueno, una vez que pase las cuarentenas, quizá ya para el próximo año, podría tener noticias de una paradoja de Bryce bien potente, pero no me voy a meter en eso porque es polémico. Hasta que no haya datos, yo no voy a decir nada. En fin, este es un cómic más antiguo que el hilo negro, que dice, bueno, está aquí un señor en un taco, ¿verdad? Diciendo, no puedo esperar para que amplíen esta calle. Quizá ya está anunciado que van a ampliar la calle, ¿no es cierto? Y él está ahí quejándose en el taco, porque hay tantos autos y tan poca calle, ¿no es cierto? Tantos autos para tan poca calle. Y entonces después ampliaron la calle y este señor está celebrando que por fin ampliaron la calle, pero sigue metido en el taco. Por supuesto, como todo cómic, esto es una simplificación de la realidad y no puede tomarse como una generalización, ¿verdad? Sí hay obras de infraestructura que sirven. El problema, y aquí pongo como ejemplo la Costanera Norte, quizás la mayoría de ustedes eran muy chicos para estar conscientes, pero a lo mejor les ha tocado ver parte del proceso, y en general las autopistas urbanas en Santiago. Pero quizás le pueden preguntar a otras personas para hacerse una idea de cómo se dio esto. Piensen, antes de la Costanera Norte, Los Trapenses era una quinta parte de lo que es hoy día. Bueno, Lo Barnechea puede haber sido la mitad o menos de la mitad de lo que es hoy día, no había edificios en Lo Barnechea. Santa María de Manquehue eran puras casas, no había ni un edificio. Empresas estaba el Mercurio, no estaba la Adolfo Ibáñez, no es la Adolfo Ibáñez, es la Federico Santamaría, que está ahí en Santa María Manquehue. En fin, se construyó la Costanera Norte, ¿y qué pasó? La gente que vivía en Lo Barnechea, de un día para otro, tuvo el centro de Santiago, el aeropuerto, los lugares de trabajo, el centro comercial de Santiago, que no es solo Santiago Centro, ¿verdad? Es Providencia, es lo que llamamos Sanhattan, ese pedacito al principio de Apoquindo, entre Apoquindo, Andrés Bello, en Tobalaba, Nueva Tajamar, y no sé, podríamos decir el Golf o Américo Vespucio, la gente que vivía en la dehesa de un día para otro tuvo eso mucho más cerca. No sé, antes se demoraba media hora y ahora pasó a demorarse 10 minutos, o no sé, o 40 minutos y pasó a demorarse 15 minutos. Entonces, se hizo mucho más atractivo vivir en esos lugares. Entonces, al hacerse más atractivo vivir en esos lugares, bueno, el terreno sube de precio, hay más gente que quiere vivir ahí, porque qué rico, si el terreno en esa época todavía era relativamente barato, entonces me puedo comprar un terreno grande y estoy súper bien conectado. No sé si alguna vez han visto, se han fijado de alguna propaganda, oye, a pasos del metro o a 15 minutos del centro de Santiago. Me acuerdo que había una propaganda en algún lugar de la Florida, a 15 minutos del centro de Santiago, porque esas son características súper atractivas para elegir un lugar para vivir. Depende, por supuesto, del perfil de la persona. Si tiene hijos, va a darle más importancia a estar, quizá, algunos, no todos, pero quizá le dé más importancia a estar cerca del colegio. Pero en fin, así como por generalizar, que nunca las generalizaciones son absolutas, uno de los atributos más importantes por los que la gente elige dónde vivir es porque esté cerca de su lugar de actividades, del trabajo, del colegio. Por supuesto que también influye el precio, el atractivo, la calidad de vida, pero uno de los atributos más importantes bueno, accesibilidad. ¿Cuánto me demoro en llegar? ¿Cuánto tiempo pierdo al día en trabajar? Entonces, de un día para otro,
la Costanera Norte hizo que estos lugares fueran mucho más atractivos para vivir. ¿Y qué ha pasado? Bueno, en 15 años, el terreno en Lo Barnechea está ya casi todo ocupado. Se han empezado a convertir casas que eran casi casas de campo en casitas más chicas primero y en edificios después. Todo el casco antiguo de la dehesa, hacia la avenida La Dehesa, había unas casonas hasta hace poco, grandes. Había barrios completos que eran casas y que ahora son edificios, ¿verdad? Y como consecuencia, la Costanera Norte ya está dando lo que da su capacidad. De Tabancura para abajo todavía le queda un poco, pero ahí hay proyectos inmobiliarios en camino en Santa María Manquehue que se van a encargar de que se termine de saturar en poco tiempo. Entonces, pero yo distingo la demanda inducida, esta demanda inducida de largo plazo, de la paradoja de Braes, que es, oye, el día que tú cortaste la cinta, quedó la embarrada. Que podríamos pensar, si alguien conoce el caso de Chicureo, alguien que haya salido del Lincoln en este público, del Lincoln de Chicureo, bueno, ahí me podrían decir, sí, yo lo viví. Y bueno, y también hay otra cosa. También el día que inauguraron la Costanera Norte, el día 1, la gente tuvo más ganas de salir a hacer viaje. Y obviamente, si uno a la hora del taco sabe que se va a demorar media hora en llegar al mall y necesita comprarse un lápiz, no va a ir al mall a comprarse el lápiz a la hora del taco, si sabe que yendo más tarde o juntándolo con otra compra el fin de semana, se va a demorar un tercio del tiempo, se va a demorar 10 minutos en vez de media hora. Y con lo latero que es el taco, que el bocinazo, que el prepotente que se quiere colar, que la viejita que maneja 10 por hora y que se le cuelan todos, en fin. Entonces, evidentemente, cuando hay congestión, hay algunos viajes que no son esenciales, que uno prefiere no hacerlo o juntarlos con otros. Podríamos hacer una analogía parecida con la cuarentena, ¿verdad? Si uno va a salir, procura salir menos y hace varias cosas. Bueno, y ahora que hay despacho a domicilio de todo, más cosas por despacho a domicilio. Pero si no hay congestión, acaban de inaugurar la Costanera Norte, por eso aquí pongo mito y realidad. Supongamos que acaban de inaugurar la Costanera Norte, bueno, ahora es todo más cerca, entonces tengo menos problema con ir al mall, porque ya no es media hora, son 15 minutos, son 10 minutos, entonces voy al mall a comprar el lápiz. Es un ejemplo ridículo, ¿verdad? Pero creo que más allá de la exageración, cada uno lo puede aplicar a su caso concreto, ¿verdad? Entonces voy al mall. Y claro, como consecuencia de que más gente quiere ir al mall, no son 10 minutos, sino que son 15, o pueden ser 20. Nos pasamos de 30 a 10, pero como 10 hace tan atractivo ir al mall a comprar el lápiz, subimos de 10 a 15 o a 20. Eso también se llama demanda inducida. Pero la paradoja, entonces, demanda inducida es, oye, efectivamente es más atractivo hacer este viaje, ir a este lugar, usar esta obra de infraestructura, entonces más gente va, y más gente la usa. Pero aún así, los tiempos resultantes son menores o en el largo plazo podrían ser iguales, ¿verdad?, a los que había. La paradoja de Braes es, el día 1, esta cuestión estaba tan mal diseñada que no sirvió para nada. Un ejemplo más antiguo de paradoja, casi paradoja de Braes en Santiago, pero bastante más antiguo, a lo mejor los papás de algunos de ustedes lo conocen o los abuelos, cuando se hizo el paso sobre nivel de la escuela militar, Américo Vespucio, o sea, Apoquindo por arriba de Américo Vespucio, lo único que logró fue correr el taco que había en Apoquindo en esa intersección, que ahora ya no existe, ya no hay intersección, correrlo hacia Presidente Riesco. Entonces, Cristóbal pregunta, ¿la demanda inducida al final es cuando se generan muchas expectativas sobre algo y por lo tanto ocurre el fenómeno de Braes? No. La demanda inducida es que tú construís una autopista súper buena,
quizá alguien, alguien que viva o que conozca Concepción, ahí hay un caso parecido. Tú construyes una autopista súper buena, independiente de las expectativas, la autopista llega a un lugar que no estaba preparado para recibir a todos los autos de la autopista. Esto podría ser un ejemplo. Ah, y vuelvo, creo que esto se puede explicar mejor con el video anterior. La autopista, tú construyes una autopista súper buena, ¿verdad? Que soluciona un pedazo de la congestión, pero la autopista llega a un lugar que podría ser aquí, que aquí hay semáforos, aquí hay callecitas chicas, que no está preparada, que no está preparado para recibir todos los autos que van a querer usar la autopista nueva. Y como consecuencia logras congestión en esta zona de aquí, y esa congestión que lograste acá es mayor que la que lograste solucionar acá. ¿Se entiende? No sé si con eso respondo a tu pregunta, Cristóbal. Entonces, no es un tema de expectativas. Sí, en algún sentido podría serlo, pero no es un tema de más o menos publicidad, sino que efectivamente la autopista es buena, pero claro, genera un embudo peor en otro lado. Porque tú no, al diseñar el túnel, la autopista, lo que sea, no pensaste en lo que había alrededor y cómo esta super cañería de 1 metro de amplitud iba a tener problemas para distribuir el agua donde llegara en esos pequeños embuditos que iba a haber al otro lado. Efectivamente. Al final, claro, tú tenías aquí un embudo que acumulaba agua en esta cañería. Bueno, cambiaste esto por una cañería más grande y no te diste cuenta que para allá había varios embuditos, entonces ahora quiere pasar más agua, y los embuditos que ya estaban, que aguantaban el agua que había, pero ahora ya no aguantan el agua nueva y eso produce una congestión peor. Claro. Excelente. Entonces, BRAES versus demanda inducida. La demanda inducida, bueno, es una cosa que los economistas estudian, de hecho es un concepto que no inventamos los ingenieros de transporte, lo que pasa es que se aplica a ingeniería de transporte, pero además pasa que si no hay un buen diseño puede producirse la paradoja de Bryce, que invertiste plata y el resultado fue peor, o sea, botaste plata a la basura y ni siquiera botaste plata a la basura, usaste plata de los contribuyentes para perjudicarle la vida a las personas. Y eso, si pasa, es porque no hay ingenieros de transporte haciendo bien su pega. Bien. Vamos a ir ahora al break, porque ya es casi la hora, y a la vuelta vamos a ver un par de videos de otros fenómenos interesantes de la ingeniería de tráfico, en este caso, de transporte, que ustedes han vivido y que no se han dado cuenta de algunos detalles de lo que está pasando por detrás. Y finalmente vamos a hablar también de vehículos autónomos, que es un tema muy en boga ahora. Vamos al break, volvemos a las 11:30.